Hola amigos, bueno, este es un video donde voy a hablar acerca de algo que está pasando conmigo. Para mí fue muy difícil hablar de este tema porque es un problema interno y sé que muchas personas también siempre van a tener un dedo acusador, porque en las redes sociales somos jueces y verdugos. Y sé que probablemente, ¿verdad?, me juzguen, me critiquen, me odien o tal vez me tengan lástima. No lo sé. Pero casi puedo asegurarles que más de una persona, más de una familia está viviendo lo que yo estoy viviendo. No sé si ustedes se han fijado que en mis videos pocas veces ha salido mi hijo Gustavo. Hace como 2 años, más o menos como 2 años, empezó a tener problemas. Y lo digo de esta manera, problemas. Empezó primero teniendo episodios de tristeza, de llorar. Llegué a pensar que mi hijo estaba deprimido y sentía yo una angustia horrible por mi hijo. Fue difícil, muy difícil, porque lo peor que podemos sentir una madre o unos padres, porque yo reconozco que también hay buenos padres que son buenos y sufren por sus hijos. Yo llegué a pensar que mi hijo tenía depresión. Una muchacha lo despreció y lo dejó plantado el día de su cumpleaños. Y a partir de eso mi hijo nunca volvió a ser el mismo. Y hemos visto muchos padres que nuestros hijos sufren en silencio. Para mí fue muy difícil tener este tema con ustedes porque cuando yo he hecho algunas pláticas, las personas me juzgan, me critican y se burlan, porque las redes sociales han hecho a gente cobarde y criticona, gente sin alma, que comenten cosas hirientes y malas, porque estoy segura que esas personas no son capaces de decirlo de frente y usan las plataformas para herir a la gente. No nada más a mí, a tantas personas, a artistas. La gente destruye, y es por eso que yo no quería hablar de este tema. Para mí era muy, pero muy difícil hablar de este tema porque, wow, es algo difícil. Uno no quiere llegar a pensar que uno va a estar en esta situación. Bueno, la cosa es de que todo ha empezado a empeorar desde hace 2 años. Pero ahorita después de continuar con esto, les quiero comentar algo que me pasó con una amistad de hace muchos años. Vamos a hablar desde una amistad desde el 2002 en Waco. Esta señora, wow, me ayudó muchísimo porque en Waco batallé muchísimo. Yo padecí de ansiedad. Ahí es donde empezó mi infierno, en Waco, y siempre voy a recordar esos malos episodios porque soy humana. He tratado de perdonar, porque si no perdono no voy a sanar. Yo no siento nada ya por esta persona que me hizo tanto daño, a pesar de ser tan cristiano. Me hizo tanto daño a mí, a mis hijos, y a raíz de eso todo esto está pasando. Pero sé que hay un creador, y sé que en esta tierra solo tenemos unos 75 o 100 años o hasta 120 años para vivir, pero de lo demás hay una eternidad. Y sé que mi Padre Celestial nos tiene algo bueno o algo que hemos merecido. Si es malo,
en un futuro. Así es que la confianza no la pierdo, ni la fe tampoco. Y sé que si he hecho cosas buenas o cosas malas, sé que seré juzgada conforme a los actos que he hecho. Y sé que también esta persona, aunque yo estoy tratando de sanar, estoy tratando de leer, aunque me cuesta por mi dislexia, por mi hiperactividad, me cuesta concentrarme y leo al revés, pero saben, yo voy a superar todo esto. Pero les comento que en Waco tenía una buena amiga, que esta amiga me llevó a vivir a su casa, porque yo no tenía después de yo tener a Brittany. Brittany nació en Waco. Después de que yo tuve a Brittany, bueno, Brittany estaba bebecita y todavía vivíamos en Waco y habíamos perdido todo porque esta persona decía que estaba sobrecalificado, que porque era piloto de aviones, que porque era ingeniero en sistemas y que él era ciudadano bilingüe y que no ha encontrado trabajo, y total que yo era la que limpiaba casas y trabajaba de mesera en un restaurante que en aquel entonces se llamaba Guadalajaras, hace mucho tiempo. Y yo me fui a vivir con esa señora porque se me dificultó todo, recién aliviada de una niña, seguir trabajando, pagando biles. Y ella tenía en aquel entonces 4 hijos, no recuerdo si 4 o 5 hijos, no recuerdo. Pero tenía un hijo que era el segundo hijo de ella y era tan grosero, pero tan grosero. En aquel entonces mi hijo Gustavo tenía 8 años. Y yo como criada, ¿verdad?, de México, que con la chancla te apaciguan y allá no te andan hablando. En México, raro el que te ande hablando. Si tú no haces caso, te dan un chingazo y te apaciguan. Y pobre de ti, sí, en aquel entonces, ¿verdad? Yo sí le bufaba a mis papás un chingazo y me apaciguaba. Que gracias a Dios, ¿verdad? No fui tan traviesa, pero sí fui muy inquieta, muy inquieta. Entonces, les comento esto, ¿verdad? Porque este muchachito era tan, pero tan grosero que decía yo, wow, qué difícil tener un hijo tan grosero. Y yo le dije a ella en su cara, porque yo todavía no sabía hablar malas palabras en inglés, porque yo primero aprendí a hablar o a entender otro idioma que era urdu y panjabi. Yo aprendí después a hablar inglés porque tuve un novio de Pakistán y de la India que era no hablaba bien el inglés, y en aquel entonces usábamos traductor y él me hablaba y me hablaba en su idioma. Entonces aprendí mucho el idioma. Eso fue viviendo en San Francisco. Entonces yo no aprendí a hablar malas palabras porque obviamente el novio nunca me enseñó a hablar malas palabras. Entonces cuando yo traté de entender que le dijo shut your fuck up, yo dije, oh my gosh, así, ¿verdad? Yo pensé que era lo más peor que había oído. Entonces yo le dije, no hombre señora, no voy a decir, vamos a poner María, para no decir el nombre. No hombre María, si a mí me hablara mi hijo así, no hombre, yo le parto el hocico. Y que bueno, la señora con llanto, ¿verdad? Porque ella hablaba muy poquito español porque es chicana, criada en Midland, y la señora hablaba muy mascado el español, pero sí entendía, pero no se expresaba tan bien porque tienen ese acento, ¿verdad? Entonces, no hombre, mi nena, si yo, cuando mi hijo crezca y me diga esas pendejadas, no hombre, yo le tuerzo el hocico de un trancazo. Y fíjense lo que es escupir para arriba, lo que es hablar a veces, ¿verdad? Que a veces uno nunca sabe, dice uno, escupe para arriba. Es por eso que es bueno no hablar. Pasaron los años y yo olvidé esas cosas, pero conforme pasaban eventos y así, yo me recordaba de mi amiga la nena, que le voy a poner María, pero tiene otro nombre. Entonces, wow, fue difícil porque nos movimos de Waco en el 2003, nos vinimos para acá, para Dallas, y yo estoy viviendo aquí en Dallas desde el 2003, el año que nació Brittany. Entonces, vamos, yo estoy acá en Dallas, ¿verdad? Y
veo yo, ¿verdad?, que mi hijo empieza como a ponerse rebelde. Era diferente, era travieso, pero nunca pensé, porque como a mí me detectaron mi hiperactividad ahora de adulta, yo siempre vi que yo era impaciente, yo vi que era difícil, que me enojaba con mucha facilidad, tengo muy mal carácter, soy pleitista. Obviamente en las redes sociales, ¿verdad? Yo no me voy a pelear con ustedes, porque ¿cómo me voy a pelear en el teléfono o por un tema que ustedes me pongan de una crítica? A veces sí me enojo y me molesto, ¿verdad? Pero pues tengo que aguantar porque es mi trabajo, pero en persona soy tan difícil, no aguanto, no tolero. Pero es por lo mismo, ¿verdad? De que no sé cómo dominar mis emociones. Bueno, en el transcurso que estamos nosotros viviendo en Dallas, mi hijo tiene 8 años, nos movemos para acá, ya él tiene como unos, ¿qué serán? Unos 10 años, cuando nos movimos aquí en el 2003, tendría mi hijo tal vez unos 10 años. Y empieza a ir a la escuela, pero es bastante travieso, peleonero, se iba en bicicleta, o sea, veía ciertas cosas, ¿verdad? Y que era muy violento. Entonces, todos me decían, tu hijo vio violencia cuando te pegaba tu esposo. Y muchas personas quieren decir, ¿verdad? O quieren saber, yo tuve violencia doméstica con mi primer y segundo matrimonio. Yo tuve violencia doméstica con el primero, eran golpes. Me daba unas golpizas que me dejaba, con el hocico reventado, me dejaba sin caminar hasta 4 o 7 días, moretoneada. Los moretones se me quitaban hasta los 6 días. Me golpeó tanto, me golpeaba cuando estaba embarazada. Vivía yo aquí en Dallas cuando estaba embarazada de Gustavo y me agarraba a patadas, me golpeaba, me daba cachetadas, siempre traía adolorido mi oído. Pero pues uno nunca ve, ¿verdad? O sea, nunca te pones a pensar, nunca piensas en el futuro. Yo en aquel entonces tenía como 16 años y era muy violento, pero uno nunca ve lo que va a pasar en el futuro. Les comento esto porque ahora que ya trato de entender las cosas, bueno, pues sé que todo pues tiene una causa y tiene un efecto, ¿no? Todo lo que hacemos. Bueno, yo pasé difícil en el matrimonio que tuve con el padre de Gustavo y Cintia. Pasé difícil. ¿Qué serían? 3 años y medio que estuve con él, fueron 3 años y medio que fueron de golpizas. Cuando no me pegaba era cuando andaba trabajando. Entonces, bueno, siempre, aunque llegamos de la iglesia, lo que sea. Bueno, pues ¿por qué les platico todo esto? Porque todo tiene un porqué. Ok, pasa el tiempo, yo ya les conté un poquito de eso, ¿verdad? Pasa el tiempo, me vengo de Waco para acá, para Dallas. En Dallas empiezo yo a trabajar duro. Yo era bien emprendedora, yo tenía ese talento de hacer tamales y fue lo primero que empecé a hacer, tamales y gorditas de harina, gorditas de maíz, y me salían buenísimas. Entonces de eso empecé a mantener a mi familia, porque este señor todo lo que ganaba, todo era para pagar child support en California y una hija que tenía en Miami, Florida. Entonces, me van a decir ustedes, ¿por qué aguanta tanto? Porque es difícil dejar a un narcisista. Es muy difícil dejar a un hombre que es de esa manera. Es un hombre manipulador que te hace sentir que tú eres la miserable, que tú eres de lo peor, que ocupan la religión para dominarte. Yo viví con esta persona 14 años y viví 14 años sometida. Viví 14 años, toda mi juventud. Lo dejé cuando tenía 36 o 37 años. Lo dejé en el 2014 y yo batallé muchísimo. Me casé con él cuando tenía 23 años. Fue muy, muy difícil. Duré con él muchos años. Yo pertenezco a una iglesia, y aunque he dejado de ir, pues tengo creencias y creo en Dios, y dejé de ir porque soy mal hablada, nunca se me ha quitado decir las malas palabras,
y no quiero ir a participar de la Santa Cena y ser una hipócrita, pero tengo unas amistades maravillosas que les puedo decir que Dios es maravilloso, y sé que esas personas están bien en la religión y son muy, muy buenas y amables conmigo, al menos las personas que tengo contacto con ellas, que hay una persona maravillosa que hasta en los en vivos siempre me manda estrellitas y siempre está ahí, pero de ahí yo ya no voy a la iglesia. Pero ella, por ejemplo, ella conoce a esta persona, lo conoció personalmente. Hay personas que de la iglesia, amistades, que conocieron a mi ex marido y saben de lo que estoy hablando porque fueron testigos. Entonces para mí fue muy difícil dejar a este hombre en mi juventud, lo podríamos decir de esta manera. Dejen tomar poquita agua. Para mí fue muy, muy difícil dejar a este hombre. Pero pasa el tiempo y obviamente, ¿verdad? Él deja secuelas, yo no pasé violencia doméstica con él de la manera convencional, que es a chingazos. Él, como mi segundo marido, él me decía, pinche mexicana, ustedes los mexicanos son unos pinches indios, ustedes son unos inútiles, solo son sirvientes, ustedes los mexicanos valen pa' pura madre. Cuando yo estuve con él, de recién que me casé con él, él me decía casi cada semana, jamás te voy a arreglar papeles, jamás en mi vida te voy a arreglar papeles, siempre vas a ser una pinche mojada. Entonces eso siempre, obviamente, ¿verdad? Los hijos escuchan y escuchan y escuchan eso, y aunque no dice nada, ¿verdad? Pero vamos a ver que mi hijo también creció, porque mi hijo Gustavo vio cuando mi primer marido, que el papá de Gustavo y Cintia, me vivía golpeando. Era tan, pero tan difícil, que también tuve un carácter difícil. No digo que que no soy una perita en dulce, no me dejaba, pero jamás vas a poder con un hombre. Y la cosa es de que mi hijo vio lo que viví con el papá, y también vio lo que viví con el padrastro. Todos van a decir, ¿por qué no lo dejó? Porque no tienes familia, porque no tienes quien te apoye. Si esas personas no dejan a sus maridos o a sus mujeres, porque también hay mujeres mierda y malas, violentas, yo voy a hablar de lo mío. Si yo no dejé en aquel entonces marido, fue porque no tuve familia. La familia que yo tuve siempre fue para pedirme, siempre fue para burlarse, siempre fue para atacarme, siempre me vio como la peor de todas, siempre me vio como una mierda, siempre me vieron como un banquito, siempre fue para pedirme un favor, para, hey, carnala, necesito unas placas, hey, carnala, necesito una aseguranza, hey, carnala, dame una receta de tal cosa. O la otra venía de Hueco y me llevo esto porque lo necesito, me gusta este sartén y me lo llevo, me gusta este perfume, me lo llevo, ay, tienes ay, me gusta este perfume, huele bonito, me lo voy a llevar. Así venía. Entonces para mí fue una vida, ¿verdad? Que llegué a pensar que así era normal, eran los hermanos que me habían tocado, era lo que me tocaba. Y cuando yo dejé en el 2007, yo dejé al ex marido y me fui para Florida. Lo primero que dijo la mierda de mi cuñada fue empezar a decir que yo hablaba de ella, que yo dije que el niño no era de su hijo. O sea, empezó a decir. Apenas llegué y estaba bajándome de mi ven, que llevaba en aquel entonces una ven, y empezó a decirme tantas cosas. Y hay gente que me conoce, que la conocieron y se hicieron del lado de ella, pero saben de antemano cómo era. Hablaba de las personas, y entonces obviamente si no tienes un apoyo, no vas a tener apoyo porque solo tienes crítica. Mi hijo hizo también babosadas. En aquel entonces era tan mentiroso y le robó dinero a mi hermano porque se enamoró aquí de una vieja de 21 años en aquel entonces, o 22 años, y él tenía 14 años. Total que yo tuve que demandar o amenazar a la persona.
porque esta persona estaba metiéndose con mi hijo de 14 años y supuestamente era una amistad mía, una conocida, muy amiga de una de las amigas que en aquel entonces yo tenía, porque ahora amigas no tengo, era una conocida que yo tenía. Entonces, todo se me complicó, mi hijo no me ayudó en nada, siempre portándose rebelde, siempre. Total que siempre vi, ¿verdad? Desde que nos movimos de Waco para Dallas, que todo fue de la fregada. Nos movimos para Florida, tuve que hacer un montón de cosas porque llamé a la policía federal, la oficina del sheriff, y capturaron a Gustavo y a su padrastro porque él me lo robó, porque quería que yo volviera con él de regreso a Texas cuando yo lo dejé en el 2007. Entonces, para mí fue muy difícil porque mi hijo no ayudaba en nada. Él extrañaba y andaba alborotado con esa muchacha que le decían a esa muchacha la flaca, y andaba súper alborotado. Total que tuve que regresar con este señor. Regreso con él en el 2000, ¿qué fue? En febrero o marzo del 2008 regreso con él. Y las cosas eran tan difíciles. Yo ya no quería estar ahí, pero yo regresé porque decía yo, pues mis hijos están deprimidos. Cintia tampoco quería ir a la escuela. Fue difícil, pero todo empeora. Cuando yo vuelvo y regreso con él en el 2008, perdemos la casa. Obviamente perdemos la casa porque en aquel entonces él se trajo, yo me salgo un 30 de junio y el día 2 de julio, a 2 días, ya tiene a otra mujer viviendo ahí, que quiere decir que él tenía a alguien más, y no nomás a ella, tenía otra en California, pero la que se quiso venir fue la de Florida, se vino para acá, para Dallas. Pero él cuenta otra historia, él cuenta otra historia en la iglesia, cuenta que le fui infiel, cuenta que yo fui una adúltera, cuenta de un montón de cosas, porque siempre las personas que son así, que vives violencia doméstica, ellos hablan lo peor de ti. Yo no digo que soy una mujer perfecta, que soy una perita en dulce, pero sí puedo decir, ¿verdad? Que en un momento yo digo, bueno, yo voy a hacer mi vida y trato de yo buscar algo. Me voy a trabajar al roofing con mi hermano, pero veo que mi hermano solo me utilizaba para traducir el inglés. Su mujer no nos tenía ni frijoles, era tan floja, no nos tenía ni frijoles, no había ni comida, tener yo que llegar a cocinar también por mi hermano. Fue horrible. Yo no sé, pobrecito mi hermano, cómo puede vivir con esa mujer, y tuvieron 5 hijos, Dios mío. Pero esa es otra historia y muy de ellos. Pero total que les comento todo esto porque yo no tuve apoyo de ningún hermano. Cuando traté de dejar a este narcisista marido que yo tenía, yo me trato de ir porque él me dice, hermana, vente yo acá, mira, aquí trabajas y aquí tú eres bien fregona, hablas inglés, hablas español y aquí la haces, y bueno, y total que me fui y lo aliviané, pero bien machín, porque le busqué contratos donde le pagaban cash, siempre anduve ahí, siempre tuvo trabajo. Me levantaba a las 5 de la mañana todos los días, llegábamos a las 8 de la noche buscando trabajo aquí, buscando allá, mientras la mujer dormida todo el santo día. Era tan floja y obviamente yo ya estaba como estresada porque tenía los problemas. Yo tenía porque este señor me demandó que yo le secuestré a Brittany, y les estoy hablando de esto desde el 2007, que yo les secuestro a Brittany, problemas con la policía, me mandó el FBI, fue horrible. Y entonces tengo mis propios problemas, tengo que buscar dinero. Mi hermano a mí no me pagaba, al contrario, se benefició de mí tanto porque este señor sí me mandaba dinero para mi manutención de la niña, porque él quería que yo regresara. Entonces él le llamaba a mi tarjeta de crédito, le llamaba La Poderosa, y ándale, y ahí yo tenía que pagar esto, pagar lo otro, porque mi hermano pues obviamente no tenía un trabajo seguro. Total que para mí fue bastante difícil. Yo traté de dejar a este señor en el 2007 y no pude. Regresé con él en el 2008 y todo viene horrible porque yo tuve que batallar.
todo empeora porque yo regreso, perdemos la casa porque obviamente ya no quise vivir en esa casa donde él se trajo a la otra mujer a vivir 2 días después de que yo me salí. La casa se pierde, sí se pierde porque yo dije yo no quiero vivir ahí, y aquí si tú pierdes una casa es un mal crédito que te ponen horrible. Es uno de los peores créditos que tú puedas empeorar. Y total que se pierde la casa, nos vamos a vivir en un departamento, busco la manera de comprar yo una trailita, una trailita aquí es una mobile home, es una casa muy bonita, es una casa de una línea, los cuartos es como un autobús enorme, pero está ancho, lo suficiente grande, donde tienes una sala, tienes comedor, cocina, tienes tus recámaras. Total que yo llegué a conseguir una casita móvil y me fui, ¿verdad? Obviamente mantenido se va también allá conmigo, pero todo empeora porque él empieza a usarme. Dice, esta mujer es trabajadora, nunca voy a batallar con ella, y él se pone a estudiar, ya no aviación, sino se pone a estudiar algo que tiene que ver con los aviones, que se pone a ser técnico, que aquí es un ingeniero en aviación, que son como unos mecánicos que te arreglan los aeronáuticos, la aeronáutica, que es lo que va enfrente, los simuladores y todo eso. Él aprende a arreglarlos, y también los helicópteros. Total que quien es la que le está facilitando el billete, pues soy yo, porque yo ando en friega. Y total que todo empeora. Él empieza a ser más violento, ya empieza a quererme golpear. Entonces todo el tiempo estamos peleando. Yo en aquel entonces tengo como unos 33 años, 32 a 33 años más o menos, por ahí, como unos 32 años. Y empezamos a crecer y mis hijos están creciendo, ¿verdad? Porque en ese lugar vivimos como 3 años y medio más o menos, casi 4, y empezamos a batallar. Tengo violencia doméstica con este señor, y empieza a hablarle mal a mis hijos, a criticarlos. Me doy cuenta que habla cosas feas de mis hijos. Empezamos a batallar. Total que obviamente al ver mis hijos tanta violencia, pues van a querer tomar sus caminos, ¿verdad? Empecé a tener un poquito de problemas, que fue muy poquito. Con Cintia se me puso un poquito rebelde, pero solamente fueron como unos 4 meses. Obviamente, ¿verdad? Fue difícil ahora que yo ya veo que pasaron las cosas. Cuando está el momento, yo reniego, ¿verdad? Porque tengo a Gustavo. Gustavo empieza a usar marihuana y empieza a ser rebelde, y todo cambió. Cintia por un tiempito, ¿verdad? Como que de repente quiso agarrar el camino de Gustavo, pero con Cintia fue diferente, tal vez por ser mujer. Ya Cintia después, ella dijo, no, yo voy a seguir yendo a la escuela, porque me empezaron a mandar a corte por Gustavo y por Cintia, pero más por Gustavo. Entonces yo hablé con Cintia, le dije, hija, si ustedes no quieren estudiar, está bien, denme chance, no pasa nada. Si no quieren estudiar, ni modo, yo no puedo estarlos golpeando y mandarlos a la escuela, pero no hagan que esté yo pagando cada que voy a corte $1,500, $2,000, porque me ponían multas. Y yo las tenía que pagar, hasta que después le pedí por favor al juez que los castigara a ellos, porque yo estaba haciendo la lucha de salir adelante y de mantener una familia, y que les diera chance, me diera quebrada. Entonces el juez dice que van a ir a hacer ¿cómo se llama? Servicio comunitario. Total que empezaron ellos a hacer servicio comunitario y pagaron las multas, y pasó ya de que hicieron lo que tenían que hacer con respecto a las multas. Ya dijeron, no, pues vamos a ir a la escuela, y ya se compuso Cintia, y ya todo bien. Pero Gustavo empezó a ser peor y peor y peor. Empezó él con el cheese. Aquí hubo una moda horrible de usar cheese. Yo no sé de drogas, nunca he hecho drogas en mi vida, y creo que hasta ahorita de vieja tampoco las voy a hacer. Sí conozco, sé que es el tequila y sé que es la cerveza Modelo, pero de ahí yo andar de borracha, jamás he andado borracha ni nada de eso. Sí he andado en el cotorreo, pero nunca he andado haciendo pendejadas.
Y total que Gustavo empezó a empeorar, empieza él a tener problemas en la escuela. Lo mandan a la escuela primero como una terapia, después como un castigo, lo mandan al distrito escolar de Dallas, porque él ya estaba en una high school que está le pertenece, está en los suburbios de Dallas y le pertenece a Dallas. Y wow, yo batallé muchísimo. Mucha gente me ha criticado de todo, pero nunca se ponen a ver que he batallado. Y yo lo digo, he descuidado o llegué a descuidar a mis hijos por tener que trabajar por mi familia, porque les voy a decir, el hogar le toca a la mujer y el sostener el hogar le toca al hombre. Desgraciadamente ninguno de los dos maridos que yo tuve valió pa' pura madre. Ninguno de los dos puede venir a decirme, yo te pagué los biles, yo te compré ropa, yo te compré zapatos, yo te mantuve. Ninguno. Entonces, tenía yo que trabajar. Total que yo tenía la situación de que en la iglesia no me apoyaban, al contrario, este señor me puso en mal en la iglesia con el obispo, con los consejeros, con las hermanas de la Sociedad de Socorro, con todos. Me puso en mal. Él nunca dijo lo que él había hecho, que él viajaba, que él podía viajar porque tenía boletos que le daban en el trabajo y tenía, aquí se le llaman per diem, y también le dan como unos bonos, entonces él podía usarlos para viajar. Entonces él traía unas amantes en California y andaba platicando con la de Florida. Entonces traía 3 mujeres, pero la que se quiso venir fue la de Florida. Pero él nunca contó eso. Él no contó jamás que a él le gustaba la pornografía en la internet. Nunca contó eso, pero a mí me puso que yo era una violenta, que yo le aventaba, que yo la golpeaba, que mis hijos eran lo peor, que mis hijos eran unos drogadictos. Él habló de lo peor, pero nunca él vino a sentarse con ninguno de mis hijos a decirle, como le quisiera decir, hijastros o lo que fuera, miren, ustedes no tienen su papá, pero aquí estoy yo, ¿qué necesitan? ¿Cómo les puedo ayudar? Jamás en su vida, jamás. Si no se preocupó de sus 3 hijos que tenía mayores, ¿cómo se iba a preocupar de sus hijastros, que eran mis hijos? Entonces, para mí fue difícil porque mi hijo creció en las drogas y viendo la violencia verbal que tenía yo con esta persona. Entonces, me arrepiento como ustedes no se imaginan. Me arrepiento porque descuidé a mi familia, porque descuidé a mis hijos mayores, porque tuve que trabajar duro para mantener mi familia. Y ahora todo eso ha sido como un eco en todos estos años, en la vida que llevo ahora. Muchas personas pueden ver, ¿verdad?, que ahora que trabajo en las redes sociales, la gente podrida va a poder decir y hablar cosas horribles porque no están en mis mismos zapatos, pero sé que hay personas, matrimonios, buenas parejas que están batallando con un hijo rebelde, con un hijo que está en drogas. Al principio yo vi a mi hijo hace 2 años que estaba deprimido, que estaba triste, que esta mujer lo estaba haciendo pedazos porque lo había despreciado, porque vio que la casa no era de él, sino era de la mamá, que no tenía nada. Entonces, para mí fue como, ¿cómo apoyo a mi hijo? ¿Cómo le hago? Por meses, como por 4 meses, mi hijo estaba en el cuarto y casi no salía. Y ustedes pueden ver en los videos que poco salía mi hijo. Se la pasaba en el cuarto y yo le llevaba comida y se la ponía en su puerta y le tocaba para irle a dejar su comida, para que comiera. Mi hijo hacía pipí en las botellas de agua. Para mí fue muy difícil porque yo nunca supe cómo
cómo acercarme a mi hijo porque siempre lo vi rebelde. Llegó a tener problemas con las autoridades y yo siempre lo vi tan alegre, pero al momento de ser agresivo era totalmente agresivo y empeoró. Hace 2 años empezó a empeorar. Para mí es muy difícil hablar de esto porque la gente es tan destructiva. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Mi hijo no es malo, pero las drogas están destruyendo a tantas personas. Yo no quiero ver a mi hijo como Michael, un indigente que anda por aquí, por el barrio. Yo a ese señor le llevo aguas y comida porque siempre pienso en mi hijo y digo, ¿y si un día mi hijo pierde la razón y llega a estar así? Para mí es difícil porque siempre pienso en mi hijo. No sé si ustedes se dieron cuenta que duré como 1 año sin subir videos, sin hacer nada en los blogs, porque para mí era difícil, porque a veces sí estaba grabando y mi hijo empezaba a gritar y a empezar a decir cosas que no tenían lógica, y yo dejaba de grabar. A veces él iba conmigo, empezó a decirme que yo lo estaba embrujando, que le dijeron que yo lo estaba embrujando, que yo le quería hacer daño. Eso fue todo el año pasado. En el 2022, todo el año se la pasó diciendo que lo querían embrujar, que las mujeres, que él tenía unos episodios violentos, no nos dejaba dormir. Pero bueno, pues batallamos. Yo quiero decir, ¿verdad?, que a veces es difícil, pero mi hija tuvo que llamar a la ley y lo arrestaron. Estuvo ahí meses y volvió a salir porque así ha sido sus últimos años. Y por eso a veces ustedes no lo veían, porque su vida ha estado así. Él tiene desde noviembre con nosotros. Iba a trabajar, pero regresa y se mete a su cuarto y no sale. Le vuelven a hablar para que vaya a trabajar y él va. Y así, pero a veces dura 2 semanas y no sale para nada. No come. Siempre le digo, papi, yo hago unas comidas bien ricas y no quieres comer. Y me dice, mamá, no tengo hambre, más al rato como. Y se está poniendo delgadito, flaquito. Hay momentos que cuando ustedes me dicen, señora, usted es fuerte, usted es una fregona, usted puede, usted ha salido adelante. No es verdad. Estoy batallando, tengo mis propias luchas, mis batallas. Mi hijo está empeorando cada día. Tiene días sin dormir. Yo tengo pastillas porque tengo que tomar medicamento, porque ya necesito un relajador de músculos, pastillas para poder conciliar el sueño. Y a veces él se levanta a gritar en la noche, sale afuera y grita, piensa que lo están siguiendo, que la policía lo quiere matar, que le quieren hacer daño, que las exnovias le quieren hacer cosas. Y para mí es muy difícil porque no sé cómo ayudarlo. Y para mí fue muy difícil porque me han pasado muchas cosas. Mi salud el año pasado estaba cada día empeorando, estaba muriendo en vida. Me puse súper gorda.
Y les puedo decir que mi subestima estaba por los suelos, porque queda uno lastimado después de un divorcio, después de tantas cosas que yo he pasado, tener que ir a corte, tener que ir a las citas, problemas con el exmarido, la manutención porque no quería dar, se escondió como por 6 años para no darme. Fue difícil, fue tan difícil. El primer mes que dijeron que me iban a dar, entra la condenada pandemia y total que yo solilla la he hecho. Mandé a mi hija a la universidad y he estado batallando también como cualquiera. Le echo ganas a mi trabajo, pero es difícil. Mi hija me ha mandado videos donde me dice, mano, no solamente tú estás batallando. Vi este abogado que puso este reporte y le escriben desde Tamaulipas, en Monterrey, en Durango y aquí de Estados Unidos, de otros países. Les dicen, mi hijo golpea a mi esposo, mi hijo me golpea, mi hijo me roba, mi hijo me golpea a mi familia, a mis hijos, mi hijo me ha hecho tanto daño, mi hijo se la pasa en prisión, todo el tiempo está drogado. O sea, es difícil. Llegué a pensar en momentos que yo era la única que pasaba por esto. Y yo sé que hay otras personas que están batallando tal vez lo mismo que yo o peores cosas igual que yo. Mi hijo no me golpea, pero se pone violento, se pone enojado. Ahí hizo un golpe, déjenmelo, les enseño. Si miren, ese es un golpe que es un golpe que le dio. Y para mí esa vez es difícil porque ya me tiene muchas cosas destruidas. El porche, el otro cuarto. Si ustedes se fijan, no grabo en aquel cuarto porque él no quiere salir de ese cuarto. ¿Se acuerdan que hicimos una sala y que íbamos a seguir trabajando? Y no nos deja trabajar. Dormimos poco, mis hijas duermen poquito, vivimos angustiadas. Les voy a decir con honestidad, cuando hago los en vivos, estoy aterrorizada de que él vaya a salir para decir que lo andan siguiendo, que lo quieren matar, que lo grabe porque lo quieren matar, que para que tenga testigos. Y es difícil porque he tratado de todas las maneras de poderle ayudar. Lo he tenido en centros de rehabilitación, pero no, los que son de la ciudad no le ayudan. Y personas que tienen ese problema, que me han dicho que una señora que me tocó, que es como, no vecina, pero vive por aquí, por el área, me dijo que no sé si me dijo su hijo y sus vecinos también pasaron por lo mismo. Y ella me dijo en aquel entonces, hasta me dejó su tarjeta, por aquí me dejó ella su tarjetita. Por aquí le dejé. No sé dónde está, pero me dejó su tarjetita la señora y me dijo que tuviera fe, pero que no lo metiera en esos centros de rehabilitación donde los meten a fuerza, porque dice que no los ayudan, dice al contrario, salen peor. Y para mí es difícil porque no tengo dinero para meterlo a un lugar donde lo ayuden, donde tengan esos lugares donde te desintoxican, donde te ayudan, donde tienen terapistas, donde tienen psicólogos y todo eso. Yo no puedo y para mí es difícil porque la señora me dijo, no lo vaya a meter en esos lugares, dice, porque salen peor. Ay, créanme que quisiera decirles con esa sonrisa de que estoy bien. En mi vida yo estoy bien, mi vida sentimental, mi vida con mis hijas está bien.
pero una mamá sufre por un hijo. Y se los puedo decir, sufro por mi hijo. Sufro porque no lo veo feliz. Siempre está alterado, asustado. Tiene delirios de persecución. Piensa que le están todos hablando a él, que lo están buscando a él, que lo quieren matar. Y a veces estamos nosotros, yo estoy a veces dormida, me tomo la pastilla. Yo uso una pastilla para dormir y mi hijo, estoy con el efecto de la pastilla. Y mi hijo viene y, mamá, no oíste, y los balazos. Y le digo, hijo, sí, pues vivimos en un área de los ranchos, muchos mexicanos disparan. No, mira, es que, cuidado, a lo mejor vienen por nosotros, ten cuidado. O sea, apenas estoy quedando dormida cuando él va y me despierta, y duro a veces, para volverme a dormir, duro hasta otras 3 o 4 horas. Me vengo durmiendo a las 3:30 de la mañana, y no digo que es todos los días, pero por lo menos cada semana, de que no va y me despierta. Pero ahorita tiene él como teniendo un episodio y empeorando por lo menos 2 veces a la semana, pero no sé cómo le voy a ayudar. Y les comento todo esto porque muchas personas vieron que dejé de subir videos. Para mí fue muy, pero muy difícil, porque imagínense, apenas estaba grabando cuando interrumpía y pues yo no subía el video. Entonces estaba yo con mi anemia, no podía ni caminar, estaba muerta en vida, y yo le decía, hijo, en aquel entonces le hablaba hasta con miedo, hijo, por favor, mira, estoy haciendo un video, dame chance. Llegaba yo a hacer los videos de la cocina, y obviamente se le quita la voz, pero muchas de las veces estaba cocinando con él, insultando, a veces porque decía que lo teníamos abandonado, que me decía que yo era una hipócrita, que yo no lo quería, que por qué lo tuve, que por qué no lo aborté, y hablaba de cosas absurdas. Él me ve a mí como la peor de las mamás. Él ve a Cintia como si fuera su enemigo. Y Cintia no es su enemigo. Cintia lo ama, pero obviamente ella me dice, ma, no te sientas mal, pero tú tienes entraña por Gustavo porque tú lo pariste, pero yo lo veo como mi hermana, y no me ciego. Y simplemente, ¿verdad? Lo que estamos pasando ahorita es muy difícil. Yo le pido tanto a mi Padre Celestial que mi hijo cambie, que mi hijo llegue a dejar las drogas, porque de repente está deprimido, de repente llora, de repente está contento, a veces se pone agresivo, a veces está serio, de repente no hace nada, a veces ni come, dura a veces hasta 3 días sin comer. Es muy difícil. Veo a mi hijo que está bajando mucho de peso, lo veo delgadito. Y me siento mal. Yo sé que mi Padre Celestial tiene algo para nosotros, pero a veces me siento sola. A veces me siento derrotada. Me he sentido como que he fracasado, porque creo que no puse un límite. No sé, a veces me acuerdo de esa historia que les digo de esta señora que vivíamos en Waco, y que yo le dije, mi hijo jamás me va a decir eso, jamás va a hacer esto. Y digo yo a veces, ¿y si escupí para arriba? ¿Y si es un castigo de Dios por criticar? Y mi hija me dice, ma, no creas, hay otras personas que también la están pasando difícil. Y a veces pienso, si así va a ser la vida, si mi hijo va a cambiar, si va a encontrar la ayuda, si
si él va a tener un buen futuro, una buena vida, porque sé que no es un hombre malo. Sé que es un buen muchacho y sé que era un hombre alegre, le gustaba reír, cotorrear. Y ahora su vida es tan diferente. Tan diferente, es otro muchacho. Y yo no digo estas cosas para que ustedes tengan lástima de mí. Probablemente alguien me comente algo y me diga: señora, estas pastillas, este lugar, yo experimenté esto, este doctor, algo. No estoy pidiendo dinero, Gracias a Dios trabajo en las redes sociales, ¿verdad? Pero muchas personas empiezan siempre a apuntar, siempre hay ese dedo que juzga. Yo sé que va a haber personas aquí que también les caigo mal y sé que también me van a poner cosas feas, pero quiero enfocarme en lo positivo, porque la vida sigue y ojalá y mi Padre Celestial ayude a las personas que están pasando por todas estas cosas. Sé que es difícil, pero le pido a mi Padre Celestial que pase algo para que todo esto de las drogas sea más penalizado, ya que aquí el morenito de un hotel que está muy cerca de mi área, hay 2 hoteles cercas en un freeway, y los hindús son dueños y ellos dejan que los morenitos vendan ahí la droga como si nada. Hay un área ahí de prostitución y no se preocupan de nada. Entonces, no sé si nosotros seamos los que tengamos que cambiar, si el mundo, no sé. Pero sé que también ustedes, en algún lugar de donde quiera que ustedes me miren, sé que pueda que ustedes miren este video y sepan de lo que yo les hablo y me entiendan. Porque estoy pasándola difícil, y a veces quiero tirar la toalla. Muchas de las veces he llegado a decir en las noches: ojalá y no despierte. Y cuando reacciono digo: pero tengo mis hijas, tengo una nieta. Pero de repente siento como ese ánimo de seguir adelante. Le pido a Dios que me ayude, que me ayude a ser fuerte, que encuentre personas que me puedan ayudar. Y se lo repito, no estoy pidiendo dinero. No puedo pagar un tratamiento para mi hijo porque es caro. Y eso va a ser así porque aquí esos tratamientos son carísimos, muy caros. Sí hay lugares, ¿verdad? Pero yo he puesto a mi hijo en lugares así y no han hecho nada. Él vuelve a lo mismo. Entonces, para que tú lleves a tu hijo a un lugar así, tienes que encontrar un lugar, ¿verdad?, donde tú lo lleves, donde haya psicólogos, donde haya doctores, donde haya personas que los ayuden, que los motiven. Y a donde él ha ido, no ha habido una ayuda. Entonces, a veces eso es como pérdida de tiempo. Le pido a Diosito, ¿verdad?, que alguien vea este video y de repente pueda entender que todo empezó, ¿verdad?, por algo, y sé que todo va a terminar bien. No sé cuándo mi hijo va a cambiar su vida, pero Dios quiera que no sea esto toda su vida. Deseo que mi hijo sea feliz, que un día sea padre, que tenga una esposa, que tenga una buena mujer y que él también llegue a ser un buen hombre. Entonces, amigos, ¿qué les puedo decir más que gracias por haber escuchado? ¿Verdad que a veces, como me dijo Elsa, la prima de mis hijos, vino ella la semana pasada
Y ella me dijo, probablemente eso te ayude y sea terapia, pero no. Yo le dije, no, la gente es tan mala en las redes sociales, es difícil. Y solamente confío por temor, ¿verdad? Pero también tengo esperanza. Confío que todo mejore, que todo sea para bien, y que personas, ¿verdad?, que saben un poquito de todo esto que estoy pasando, que hay alguien que me pueda ayudar. Entonces, solo me despido dándole las gracias por su apoyo en este video. Y de antemano, ¿verdad?, les puedo decir que sé que Dios existe. No sé cuándo va a haber un cambio en mi vida. Trato de hacer mi parte y sé que también ustedes por allá están teniendo pesares de alguna manera, ¿verdad? Y créanme que les puedo decir que cada mañana me levanto positiva para trabajar, para echarle ganas, pero sé que a veces es difícil. Y gracias por el cariño que me tienen en mis recetas, en mi vida diaria, en el canal que tengo. Así es que, ¿qué les puedo decir? Gracias por su apoyo y espero y también sean muy comprensivos. Entonces me despido con amor y respeto, y pues nos vamos a ver después. Probablemente este video vaya a ser en 2 partes, pero sé que esto será para bien, por lo menos sentirme mejor yo. Y ojalá que si ustedes están pasando pesares, escríbanme por ahí. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, que me pueden escribir en los comentarios. Yo les leo, mi hija les lee también, y siempre estamos ahí, ¿verdad?, tratando de contestar. Y siempre les digo, y soy honesta, me quedo con lo bueno, y también aprendo de lo malo, de los malos comentarios también aprendo. Entonces, nos vemos en el siguiente video.